Buenos días, estimados alumnos. Hoy vamos a dar comienzo a la clase de infección urinaria correspondiente al ciclo de educación en relación a medicina, Universidad Nacional de Salta. En relación a infección urinaria debemos establecer conceptos que son de uso habituales, pero que deben tener cierta claridad para poder hacer uso de ellos. La infección urinaria es la colonización bacteriana en cualquier lugar del sistema urinario, desde la uretra hasta el riñón, y que puede expresarse con bacteriuria significativa, reacción inflamatoria de la orina con o sin síntomas, ¿sí? Hay un concepto que es de uso, digamos, a veces eh, controversial, pero debemos saber lo que es la bacteriuria asintomática, que es la presencia de bacterias en cultivo monomicrobiano en dos muestras sucesivas de orina con sedimento absolutamente normal, sin sintomatología y sin alteraciones de la vía urinaria. Con este diagnóstico, es decir, un paciente que presenta urocultivo positivo, pero sin reacción inflamatoria en la orina completa, como así también sin síntomas urinarios y con ecografía totalmente normal, no debería ser asumido como enfermedad. La cistitis o infección urinaria baja es la infección de la vejiga uretra con bacteriuria, sedimento patológico, síntomas uretrovesicales y generalmente sin fiebre, ¿sí? Y por último, dentro de las infecciones urinarias vamos a hablar de pielonefritis o infección urinaria alta, que hace alusión a la infección del parénquima renal con bacteriuria, con o sin bacteriemia, ¿sí? Presencia de sedimento inflamatorio, aumento de la temperatura con fiebre y alteración del estado general o bien dolor lumbar. Son dos situaciones que hay que hacer diferencia, que antes hablábamos o decíamos infecciones urinarias altas o infecciones urinarias bajas, ¿sí? Muy bien. En relación a la etiología, vamos a considerar las enterobacterias, las bacterias más frecuentes, dentro de esa la E. coli, luego encontraremos el Proteus, Klebsiella, Citrobacter, Enterobacter, Pseudomonas, Acinetobacter, Stenotrophomonas. Hay hemófilos influenza y parainfluenza en adolescentes, gram positivos como Staphylos saprophyticus y Epidermidis en introito vaginal, Staphylos aureus en la presencia de un absceso renal, cuya diseminación generalmente es por vía hematógena, por lo cual deberíamos buscar otros focos, y la actividad sexual relacionada con Clamidia trachomatis y Ureoplasma urealyticum. En relación a las micobacterias, podemos encontrar también infecciones por Mycobacterium tuberculosis, generalmente producidas por vía hematógena, y tendremos que investigar en este caso el estado inmunológico, por ejemplo, en los pacientes con HIV. Los hongos son más frecuentes, principalmente cándida en el periodo neonatal y en aquellos que tienen cateterización prolongada. Y los virus producidos por adenovirus, CMV y virus BK, que serían aquellos pacientes trasplantados. Los factores a considerar como en cualquier enfermedad tienen que ver con el huésped, y esto principalmente con su estado inmunológico, su estado anatómico, desde las características de las malformaciones urológicas. Tenemos que considerar el microorganismo, no nos olvidemos que lo más frecuente son las enterobacterias, y dentro de las enterobacterias la E. coli, pero también debemos considerar todas estas bacterias que no son frecuentes y que nos harían presumir cierta vía de diseminación, y con ello poder llegar al foco inicial, ¿sí? El medio ambiente. Y considerando el medio ambiente vamos a hablar principalmente en relación al estado de la paciente, y muchas veces en edades más avanzadas como en la adolescencia, teniendo en cuenta los hábitos higiénicos, como así también los hábitos sexuales. Vamos a considerar los microorganismos dentro de los antígenos y los factores de virulencia de la E. coli. Vamos a considerar los lipopolisacáridos, el antígeno capsular, el flagelar, y como factores de adherencia, la fibra H, S y P, el polisacárido capsular, las toxinas y los sideróforos, como así también el biofilm, que es aquel que permite que el antibiótico muchas veces no tome o no tenga el efecto que uno busca en relación a su eliminación de la vía urinaria.
Dentro de las características del hospedador vamos a considerar la anatomía, con ello las malformaciones urogenitales, las válvulas de uretra posterior, las estenosis uretero-vesicales y las malformaciones como lo que es el ureterocele, ¿sí? Y alteraciones ya sea en su formación, como son las displasias renales, como por ejemplo riñón multiquístico, ¿sí? Y vamos a considerar la flora bacteriana, los lactobacilos, no nos olvidemos que forman parte de la flora normal y tienen un efecto netamente protector. Y por último, la fisiología, ¿sí? No nos olvidemos que tanto la anatomía, la flora habitual como la fisiología nos permiten el vaciado y el llenado, y esto es sumamente importante que se cumpla en este ciclo, ya que una alteración en el ciclo podría llevarnos a una disfunción vesical y que las que más comúnmente conocemos son las vejigas neurogénicas, ¿sí? Y las características propias de la orina, con un pH netamente ácido, y las proteínas de Sturm-Horfall, que son unas proteínas protectoras del tracto urinario, ¿sí? Las vías de contagio ya las habíamos nombrado, pero las volvemos a repetir: ascendente, lo más frecuente es producida por gram negativo, E. coli la más, digamos, frecuente, y luego los gram positivos, el estáfilo puede estar presente. Por vía hematógena también podemos encontrar estáfilos aureus o saprofíticos y las micobacterias. Y salmonella también puede ser un agente de abscesos retroperitoneales por detrás del riñón, ¿sí? La clínica vamos a considerar que más frecuente en las niñas y se presentan un 2 a 3% en varones. Debemos considerar que la incidencia en la clínica es la primera causa de insuficiencia renal crónica. Y con esto tenemos que hacer hincapié que la principal causa de insuficiencia renal crónica son las malformaciones urológicas, y las malformaciones urológicas se manifestarán desde el nacimiento con infecciones urinarias. Por lo tanto, la investigación y el control y el seguimiento, digamos, a conciencia de estos pacientes nos van a permitir detectar malformaciones en un estado netamente inicial, con lo cual probablemente podamos detener la evolución hacia la insuficiencia renal crónica. Por lo tanto, llevaremos a que lo que es el diagnóstico, lo que corresponde al tratamiento oportuno y el control es sumamente importante, ¿sí? La incidencia global es de 5 por 1000, vamos a considerar 3,1 por cada 1000 niñas y 1,7 por cada 1000 varoncitos entre 0 y 14 años, ¿sí? Las definiciones, volvemos a repetirla: la infección es la presencia de bacterias en la orina, acompañada de reacción inflamatoria en una orina completa, con sintomatología clínica. Y esto es muy importante para definir lo que es bacteriuria significativa y bacteriuria sintomática y bacteriuria asintomática, ¿sí? La bacteriuria significativa tiene que ver con el recuento de unidades formadoras de colonias en los urocultivos, ¿sí? Si son tomadas en orinas al acecho, serían significativas, mayor de 100.000 unidades formadoras de colonias. Si son tomadas por cateterismo vesical, consideraremos 10.000 unidades formadoras de colonias, mientras que si son producidas o obtenidas por punción suprapúbica, cualquier recuento es significativo. Y entre la bacteriuria sintomática y asintomática tiene que ver con o no la presencia de síntomas, ya sean uretrales, como pueden ser dolor, ardor o micción urgente o necesaria, con la presencia digamos, una orina completa con un sedimento totalmente normal. Esa es la definición de bacteriuria asintomática, es decir, presencia de bacteria en el urocultivo con sedimentos urinarios totalmente normales. Luego vamos a pasar a la clasificación de infección urinaria. La podemos clasificar en recurrente, más de 2 episodios en 6 meses o más de 4 en un año, y recaída es producida por el mismo microorganismo. O sea, tuvimos una infección urinaria en enero y volvimos a tener una en
marzo con el agente más común que es la E. coli. Entonces esa sería una infección urinaria recurrente, recaída porque es producida por el mismo organismo, mientras que la reinfección corresponde a otro microorganismo diferente al anterior. Y atípico es un concepto que se utiliza para definir aquellas infecciones urinarias que comprometen el estado general, producen, digamos, mal estado y un proceso inflamatorio que puede terminar en una sepsis, por lo tanto debemos considerarlas como importantes. Por ejemplo, primer episodio febril en un lactante de 6 meses con afectación del estado general, con internación previa, probablemente lo tengamos en nuestro consultorio con el antecedente de que se hicieron hemocultivo, urocultivo, y tuvimos el rescate de una E. coli, es decir, una infección urinaria de estas características, que sería de alguna forma el proceso pielonefrítico anteriormente nombrado. ¿Sí? La infección urinaria baja generalmente cursa sin fiebre, la alta cursa con fiebre. Vamos a ver la clasificación según la localización. Acá un poquito como para dividir lo que decíamos, la pielonefritis como alta y la baja como cistitis. ¿Sí? Si bien en los pacientes muy pequeñitos por su estado inmunológico, probablemente nosotros necesitemos hacer como un diagnóstico retrospectivo y valorar ciertos signos y síntomas como pueden ser la letargia, el rechazo alimentario, que nos harían un equivalente a una sepsis. ¿Sí? Porque el paciente probablemente tenga estos síntomas y no puedan expresar otro debido a su estado madurativo. La pielonefritis es fiebre, inapetencia, falta de progresión de peso. Puede haber ictericia, rechazo alimentario, orinas turbias, disuria, polaquiuria y tenesmo en el caso de que lo pueda manifestar. Mientras que en la baja suele haber disuria, urgencia, incontinencia, enuresis. Puede estar asociado a hipercalciuria o síndrome de mala eliminación, disfunción vesical, vulvovaginitis o parasitosis. Los signos nos hablan de un episodio probablemente, digamos, de hepatoesplenomegalia, letargia, vómitos. En la ITU baja no hay afectación del estado general. El examen físico, siempre la fiebre está presente en la ITU alta, mientras que, o hipotermia o dolor lumbar, mientras que en las bajas el examen físico se procede a hacer el examen genital y no hay afectación sistémica. ¿Sí? El laboratorio puede haber afectación con leucocitosis con neutrofilia, PCR aumentada y probablemente este paciente se interne, por lo cual debamos hacer hemo más urocultivo, mientras que el laboratorio de la ITU baja por los antecedentes clínicos se limitarán al análisis de la orina completa, el pedido de urocultivo y en este caso sí encontraremos alteración en la orina en ambas, ¿sí? En ambas. La orina, vamos a ver cilindros leucocitarios, densidades urinarias menor a 1015 en la infección urinaria alta. El examen físico, no nos olvidemos que la impresión general es muy importante, los valores antropométricos de peso, talla, como así también perímetro cefálico. Vamos a establecer los signos vitales con frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria y tensión arterial, piel y fanera con región auricular, mamelones, región de la línea media. Esto es muy importante mirar la región lumbosacra, tratando de analizar muchas veces la presencia de peli por mayor cantidad de pelos, muchas veces fositas naviculares, asimetría, desviación de la línea interglútea. Y esto nos habla un poco, uno diría que tiene que ver con el riñón, y en realidad podríamos decir que el origen ectodérmico de estas lesiones podrían anunciarnos alguna malformación, ya sea a nivel de la columna vertebral, y como sabemos que la columna vertebral viaja en todos los bases medulares, podrían tener alguna repercusión en lo que respecta a la fisiología vesical. No nos olvidemos que cuando uno analiza una enfermedad tiene que analizar la anatomía como también su fisiología, y podríamos estar ante el inicio de una vejiga neurogénica, muchas veces no diagnosticada, que se esté manifestando con infecciones urinarias. El examen abdominal, los puntos renoureterales, puño-percusión, masa abdominal, hepatoesplenomegalia, el examen genital con la inspección genital. Esto es muy importante, que muchas veces los médicos nos olvidamos de hacer, revisar si
el tamaño de las bolsas escrotales, de los testículos, la presencia de fimosis o muchas veces parafimosis, y en el caso de las mujercitas el examen genital con la valoración de la vulva, con los labios mayores, labios menores, la presencia de su uretra y la presencia de el ano a una distancia normal de lo que sería la región vulvar. Esto, o la presencia de genitales ambiguos. Muchas veces nos pasa que no revisamos a los pacientes y nos encontramos con sorpresa a los 4 o 5 años porque el paciente no ha tenido un adecuado examen físico. La sospecha de infección urinaria la vamos a considerar desde la clínica. La presencia por la cual el paciente consulta a nuestro consultorio, solicitamos una orina en donde podemos encontrar un sedimento patológico. Esto es muy importante, cómo se toma la orina, que ya vamos a aclarar que debe hacerse al acecho. Y la presencia de urocultivo, pero esto recién el resultado lo obtendremos aproximadamente entre las 48 o 72 horas. Los métodos para recolección, dijimos al acecho, es decir, esperando que el paciente haga pis, con pañal descubierto, donde aconsejamos que le pegue un bañito al paciente, le dé de mamar y después esperemos la emisión de orina, con lo cual recolectaremos al acecho prácticamente cuando destapamos el frasco estéril, no sobre la piel, no con bolsita, y esto nos permitirá tener una orina óptima, ¿sí? En el caso de ser necesario en pacientes lactantes, muchas veces se hace cateterismo vesical, y en el caso de los neonatos, una práctica es la punción suprapúbica, ¿sí? Y hay que procesar la orina dentro de las 4 horas, si no refrigerarla hasta 24 horas en máximo para luego ser analizada. Los valores, muchas veces nos pasa que estamos en un consultorio, alejados de algún centro que tenga un bioquímico, y podemos hacer el análisis de las tiras reactivas, con lo cual tendremos varios parámetros a determinar. La leucocitoestiarasa, la cual tiene una sensibilidad del 83% y 78% de especificidad, los nitritos un 50% y un 92%, y teniendo en cuenta esto sabemos que nos estamos acercando próximamente a la presunción de infección urinaria. El examen microscópico con leucocitos mayores a 5 por campo, como así también la presencia muchas veces de bacteria o tinción de Gram, esto ya lo hará probablemente el profesional bioquímico. La positividad de tira reactiva establece una probabilidad de U de 70-90%, y el examen microscópico lo eleva casi a un 99%. Por lo tanto, es muy importante este primer paso a realizar. Los urocultivos positivos con muestra al acecho se asumen como positivos aquellos que presentan más de 100.000 unidades formadoras de colonia con cateterismo vesical mayor a 10.000 unidades formadoras de colonia con punción suprapúbica. Cualquier recuento es positivo. Los criterios por lo cual deberíamos internar a un paciente en todo menor de 3 meses con sospecha de infección, y no nos olvidemos que la infección urinaria es la primera causa de fiebre sin foco en pacientes de esta edad, con lo cual deberíamos, en un paciente que no encontramos un foco clínico aparente ni respiratorio ni gastrointestinal, de sospechar de una infección urinaria. Por lo tanto, este paciente puede presentar afectación del estado general, tolerancia garantizada, digestiva no garantizada por vómitos, o bien la inseguridad en el cumplimiento de los antibióticos, o bien causa social. Ante esta situación, menores de 3 meses y todas las anteriormente nombradas, deberíamos internarlo, pedirle una, en el caso de orina completa, urocultivo, y si encontramos afectación del estado general, fiebre y rechazo alimentario, procederemos a hacer hemocultivo y o hasta punción lumbar si uno sospecha que podría llegar a tener compromiso meningio. No nos olvidemos que estos pacientes menores de 3 meses probablemente sean susceptibles a infecciones en relación a niños de mayor edad.
Y en niños, bueno, es lo que acabamos de decir, y lactantes y niños mayores, si presentan compromiso severo, compromiso sistémico y compromiso hemodinámico, debemos realizar urocultivo, hemocultivo y si amerita punción lumbar para descartar también meningitis. El tratamiento empírico endovenoso en el recién nacido es ampicilina más gentamicina en menores de 3 meses y pacientes con séptico con compromiso del estado general. Utilizaremos céfalo de tercera generación como es la ceftriaxona o bien aquellos que presenten mala tolerancia oral. En un primer momento uno podría asumir un paciente febril con vómitos y con una orina patológica que puede estar ante una situación de pielonefritis, ¿sí? Mientras que el tratamiento ambulatorio es aquel paciente que viene capaz que un poco más grande, mayor de 3 meses, con molestia para hacer pis, dolor, ardor. Uno recoge una orina con adecuada técnica, es decir, al acecho, y obtiene leucocitos mayor a 5, muchas veces nitritos positivos, a veces bacterias visualizadas en forma directa, entonces asume que este paciente sin fiebre puede hacer tratamiento ambulatorio, con lo cual necesitaríamos una cefalosporina de primera generación como puede ser la cefalexina o bien TMS sulfametosazol o nitrofurantoína, ¿sí? Los antibióticos por vía oral, nosotros tenemos que establecer, estas son las diferentes miligramos kilo día. No voy a nombrar todo porque ya están escritos, pero bueno, acá están las dosis correspondientes, los intervalos de cada uno, por lo menos los más utilizados. Y los antibióticos endovenosos, en un primer momento se decía que hay que hacer tratamiento de 14 días. Todo va a depender también de la evolución y del resultado del urocultivo y la sensibilidad del germen que obtengamos. En un primer momento tendríamos que valorar evolución clínica, por lo menos 3, 4, 5 días y después decidir si hacemos 14 días endovenoso o bien podemos rotar a un antibiótico sensible vía oral y considerando que este paciente es interno y tuvo probablemente afectación del estado general, necesitaremos, digamos, utilizar siempre antibióticos en el caso de una ITU alta bactericida, ¿sí? No bacteriostáticos, sino bactericidas como pueden ser ceftriaxona, cefotaxib, gentamicina o amicacina en sus diversas dosis e intervalos. La profilaxis antibiótica, es decir, una vez que el paciente cumplió el tratamiento propuesto, endovenoso 14 días o vía oral por lo menos 10 días, estableceremos que en menores de un año después del primer episodio hasta descartar patología anatómica o funcional por ecografía o cisturetrografía, necesitamos dejar el antibiótico profilaxis, pacientes trasplantados renales, niños con infecciones urinarias recurrentes que no sepamos todavía o estemos recién estudiándolos, y en aquellos que presenten reflujo grado 3, 4, 5, dado que estos pacientes tienen una alta tasa de reinfección. El antibiótico profilaxis, recién nacido hasta los 3 meses, puede hacer cefalexina 30 miligramos kilo día y mayores de 3 meses nitrofurantoína 2 miligramos kilo día o TMS sulfa de 3 a 5 miligramos kilo día. Es una dosis nocturna, ¿sí? Tiempo recomendado en menores de un año hasta la cisturetrografía. Si la cisturetro es normal, hay que suspender la quimioprofilaxis o infecciones urinarias recurrentes con estudios radiológicos normales, mantener por 3 meses con buena evolución y recién suspender. Y los pacientes con reflujo 3, 4 o 5, mantener por 1 o 2 años hasta su resolución, ya sea quirúrgica o evolutiva. El plan de estudio siempre vamos a establecer que se realiza en primero ecografía renal y en menores de un año el estudio que le sigue es la cisturetrografía, ¿sí? En mayores de un año ya vamos a ver que tenemos que valorar, ¿sí? Valorar la evolución, si fue una ITU baja o una ITU alta o atípica como se la conoce ahora también. Y por último, el estudio dinámico renal que me va a permitir demostrar de alguna forma el impacto renal de la inflamación con escaras.
Los objetivos de los estudios son detectar anomalías del tracto urinario, reflujo vesicoureteral, detectar daños renales escara por la centellografía con DMCA, diagnosticar complicaciones en la etapa aguda, absceso, pielonefritis y litiasis, por ejemplo a través de una tomografía de alta resolución y seguimiento a fin de evitar secuelas. ¿Sí? Vamos a ver que la eco renal nos determina número, ubicación, tamaño, diferenciación córtico-medular, presencia de dilataciones, presencia de litiasis, característica de la vejiga, la cisturetro, presencia o no de reflujo vesicoureteral, con diagnóstico o no de válvulas. El estudio dinámico renal, que es un estudio, digamos, radioisotópico, en donde vamos a estudiar mediante DMCA valoración de cicatrices renales y el DTPA valoración de patrones obstructivos en la curva de eliminación de este radiofármaco. Este es el algoritmo de estudio para niños con primer episodio de infección urinaria. Si el primer episodio de infección urinaria y tenemos un eco renal confiable, es decir, un eco renal normal por alguien, algún ecografista que esté acostumbrado o esté certificado para ver ecografía o imágenes pediátricas, en menores de un año se realiza la cisturetrografía miccional, ¿sí? Y el DMSA sí tiene reflujo vesicoureteral. Y en mayores de un año no se recomienda realizar estudios, es decir, ITU en un niño de un año y 5 meses con eco normal, mayor a un año no hay que realizar más estudios. ¿Sí? En el menor de un año sí debemos realizar cisturetro y valorar esta si el reflujo, pedir el DMCA que está a cargo un poco de lo que son, digamos, los nefrólogos infantiles. La hito atípica o infección urinaria recurrente con ecografía normal, es decir, aquel paciente que presenta un hito febril con mal estado general que debió internarse en menor de un año, sí o sí la cisturetrografía y probablemente a los 6 meses el DMCA porque es el periodo en cual se produce la cicatrización y se visualizan las escaras renales, mientras que en los mayores de un año vamos a ver que en las ITUs atípicas necesitamos un DMCA para valorar, digamos, las cicatrices. Si es normal, hacemos control y seguimiento, pero si presenta cicatrices, necesariamente necesitamos hacer la cisturetrografía. La cisturetrografía, no nos olvidemos que es un estudio invasivo, doloroso, que genera radiaciones, por lo tanto, el médico nefrólogo infantil debe estar muy interiorizado en el control y seguimiento de estos pacientes para evitar el mínimo daño posible. Esto es una ecografía normal en donde uno puede valorar, lo que debería valorar es número de riñones, dos, forma y tamaño, ¿sí? Y esto tiene que ver con la edad del paciente, la diferenciación córtico-medular, o sea, entre corteza y médula, la ecogenicidad medida con el parénquima hepático, en donde la ecogenicidad renal siempre es de mayor ecogenicidad que el hígado, y la presencia en el caso de las vejigas del llenado, el vaciado de ser posible y de las paredes para determinar el grosor. Muchas veces nos encontramos con sorpresa o vejigas neurogénicas asumidas como normales tanto como con los padres como así también con los pediatras, ¿sí? Luego vamos a proceder a ver un estudio en donde la eco renal podría ser normal, pero si es menor de un año hay que hacer la cisturetrografía, ¿sí? Y la cisturetrografía es un estudio que se instrumenta la uretra, se introduce una sonda, generalmente bastante finita, una K31, K33, se introduce material de contraste y se ve si las válvulas entre el uréter y la vejiga son competentes, ¿sí? Si no son competentes, probablemente hace un reflujo hacia el riñón, en donde se va a clasificar en 1, 2, 3, 4 y 5, de acuerdo al compromiso del uréter distal, uréter medio y alto, dilatación de pelvis, dilatación de cálices y dilatación de todo, pelvis, cálices y uréter en el grado 5, ¿sí? Vamos a valorar en realidad, digamos, lo que es la unión urétero-vesical, y podemos encontrarnos a veces con algunas malformaciones como uréter ectópico, y en este paciente, por ejemplo, podría hacerse tener escape de pis recurrente o tener siempre ropa, digamos, ropa
o sea, calzoncillos o ropa interior mojada, y muchas veces se la consulta y fíjense en que el uréter no desemboca en la vejiga, sino que desemboca a nivel de la uretra, o entonces por lo tanto siempre está chorreando pis, ¿sí? Y acá encontramos divertículos paraureterales secundarios. Este es un leve, digamos, leve viaje por las diferentes imágenes que podemos encontrar. Las cituretrografías, las patologías que podemos encontrar, fíjense en reflujo intrarrenal, es decir, que la dilatación de todo el uréter llega hacia pelvis y también dilata cálices mayores y cálices menores. Podemos encontrar ausencia que ya probablemente no haya hecho sospechar la ecografía, como pueden ser los riñones quísticos, las displásicas o los riñones hipoplásicos, perdón, en donde hay ausencia de riñón. Acá obviamente tenemos también lo que es reflujos, ¿sí? Bilaterales con un riñón hipoplásico y dilatación de toda la vía urinaria, pelvis y cálices. Uropatías obstructivas, ¿sí? Que podrían deberse a, en este caso, este estudio se detecta ya sea por otro estudio que es una pielografía, en donde se ve que el contraste no pasa la unión ureteropélvica, por lo tanto había una estenosis, y esto no es una cisturetro, sino que probablemente sea una pielografía. Y luego podemos tener ureteroceles ectópicos, ¿sí? Que se ven como falta de relleno a nivel de la pared vesical y se corresponde a una desembocadura anómala del uréter, divertículos vesicales, tumores vesicales, válvula de uretra anterior y válvula de uretra posterior. Fíjense, esto es la uretra y nosotros queremos hacer una uretrografía con la introducción de una sonda. Pasamos el material de contraste y se ve como un stop en donde no puede pasar el material de contraste, o bien válvulas de uretra anterior. ¿Sí? Estas son muchas de las patologías que se pueden encontrar por estas, lo que corresponden a las cisturetrografías miccionales. El centellograma es un estudio ya de tercera línea en donde probablemente tengamos, por ejemplo, antecedentes de infecciones urinarias en menores de un año con ecografía, puede ser normal, ¿sí? Hacemos una cisturetro, existe el reflujo y puede tener impacto a nivel de los riñones con falta de relleno a nivel del polo superior, polo inferior, con impactos agudos que posteriormente evolucionarán con cicatrices, con lo cual encontraremos riñones atróficos en la evolución próxima a los 6 meses. Lo anterior se expresa de esta manera, fíjense, ecografía renal, paciente con infección urinaria, menor de un año, con ecografía renal normal, ¿sí? Riñones de 6,5 centímetros, paciente de 8 meses, con ecogenicidad conservada, buena diferenciación córtico-medular, sin dilatación, digamos, renales en la ecografía, como ni presencia de litiasis intrarrenales ni intravesicales. Se procede a hacer la cisturetrografía, se cateteriza la uretra, se produce el relleno vesical con el material de contraste y encontramos un reflujo grado 2, 3, un reflujo de bajo grado, o mejor dicho, un reflujo de grado 2 de bajo grado, bilateral, y hicimos la cisturetro porque era un menor de un año, ¿sí? No dijimos que era un paciente de 6 meses, y posteriormente vemos al tiempo de transcurrido la infección urinaria el impacto agudo, el impacto renal. Si lo hacemos en el momento, podemos visualizar el impacto agudo, o sea, falta de visualización, por ejemplo, en el polo superior, que esto en la ecografía no se ve. Pero, ¿qué nos quiere decir esto? Ecografía normal en pacientes menores de un año con infección urinaria no nos descarta un reflujo, tampoco nos descarta que tenga compromiso del parénquima renal. Y esto es un claro ejemplo de lo que debemos valorar. Muy bien. Bueno, con esto procedo ya a terminar la clase. No nos olvidemos que toda la bibliografía se basa en consensos, muchas veces recomendaciones de expertos. Y bueno, desde ya muchísimas gracias y nos vemos en la próxima clase.
Hasta luego.